Bueno, y el fin de semana pasado hubo muchos hechos informativos muy resonantes, pero dos en particular. Hubo muchas muertes en Córdoba, como lo hay todos los días, en una ciudad de 1,5 millones de habitantes, en una provincia de 3,5 millones de habitantes. Pero hubo dos muertes que por lo violentas, por la tragedia, por lo que significó, y por esto de que todos tenemos una cámara, un arma en el bolsillo que es nuestro teléfono y podemos dejar registrado ese momento. O sea, ya no cabe tanto el relato, el hecho policial de vamos a investigar, la policía dice, el parte oficial, ahora lo vemos. Y al poder verlo, la cosa en los medios de comunicación se discute, y a lo mejor los canales, inclusive a nivel judicial, que se siguen adelante por imposición en los medios de comunicación, empiezan a cambiar. Dos hechos. El primero fue el viernes, en el baile de la Mona Jiménez, donde una persona tratando de ingresar, porque el baile empezó antes de lo previsto, en un amontonamiento tremendo, terminó muerta, lo sacaron de allí hacia afuera, no llegó el servicio de emergencia, la tragedia. Y el otro fue el del partido Belgrano Talleres, que todos vimos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina y del mundo. Esto dio vuelta al mundo. Un resumen y después discutimos el tema. Murió Emanuel Balbo, el joven de 22 años que fuera empujado desde la tribuna del Kempes durante el clásico entre Belgrano y Talleres. Ya en el suelo y custodiado por la policía, podía escucharse un grupo de hinchas con total desprecio celebrar que el supuesto hincha de Talleres había sido apartado de la tribuna. La pelea en la tribuna se habría generado luego de que Manuel lo reconociera. El padre del hincha había denunciado que su hijo fue señalado por Gómez como simpatizantes de Talleres, lo que provocó que otros hombres se sumaran al incidente para intentar golpearlo. Balbo quiso escapar y saltar por una de las bocas de salida de la tribuna, pero fue lanzado con vehemencia por los hinchas, como muestran las imágenes que captaron el momento preciso de la caída. El hincha golpeó fuertemente su cabeza contra el suelo, en una caída de entre 3 y 5 metros, y fue derivado al hospital de urgencias. En un hecho sin precedentes en el fútbol local, el plantel de Belgrano salió a la cancha junto a Talleres e Independiente. Fue en el marco de la campaña No Somos Enemigos, iniciada a partir de la muerte de Emanuel Balbo. Esto se desarrolló en las instancias previas al partido entre albicelestes y diablos rojos. Bueno, lo peor es que en el segundo episodio, cuando dijimos, bueno, el día miércoles van a entrar también los belgranos juntos a los planteles de Talleres y de Independiente, gran parte de la parcialidad silbaba a los de Belgrano, o sea, no entendemos nada. Y es realmente preocupante. Bueno, hemos invitado dos médicos, en este caso, para discutir este tema. El doctor Adolfo Vergese, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto. Especialista en psiquiatría, 43 años de médico forense del Poder Judicial de la provincia. ¿No es así? Y el doctor Norberto Brusa, jefe de cirugía del Hospital de Urgencia, 30 años ya en el Hospital de Urgencia. Casi 30. Casi 30. Sí. En la mayoría de los casos, recibiendo justamente partícipes de hechos violentos. Exactamente. Que llegan incidentados al Hospital de Urgencias. Así es. Lo que vimos. Su opinión, doctor. Bueno, yo creo que esto lo tenemos que circunscribir a un tema de violencia generalizada en la sociedad. Pero yo me gustaría... Esto no es el fútbol, esto es violencia generalizada. Es una violencia generalizada, individual y social. Lo social es la sumatoria de las violencias individuales, pero déjeme hacer una aclaración. Siempre creemos que el hombre es O y en realidad el hombre es I. ¿A qué me refiero? El hombre no es bueno o malo, o pacífico o violento. El hombre es bueno y malo y es pacífico y violento. Entonces, ¿qué es lo que hace que el hombre sea una persona que desarrolle mucho más la violencia en un momento determinado de lo individual o de lo social? ¿Qué es lo que hace eso? El miedo, el enojo, la bronca,
la impotencia, todas esas cosas hacen que se vaya acumulando, llamémosle si se quiere, una energía negativa, que sobre si eso fuera poco, la persona ante esta circunstancia que lo domina, se siente sola. ¿Por qué? ¿Quién le puede ayudar? La policía. Cuando uno está viendo en televisión todos los días que quien debería protegernos en realidad son los que delinquen. La justicia. ¿Qué percepción tiene la sociedad de la justicia? Y vamos a terminar concluyendo que quienes deberían ayudarnos a protegernos y cuidarnos y contenernos son en realidad, no tenemos confianza en ellos, por lo tanto estamos solos ante esta situación. Entonces, cuando yo le digo el hombre es bueno y malo, pacífico o violento, es un problema de porcentaje. Si en una sociedad somos respetados, somos contenidos, somos controlados, somos apoyados, el desarrollo de la violencia es mucho menor. Ahora, cuando nosotros tenemos una sociedad normal, que tiene 70% de tranquilidad y 30% de violencia, ¿a dónde se canaliza esa violencia? Para evitar cualquier desborde, en el deporte. Por eso nosotros vemos lo siguiente, vemos violencia controlada, acotada y ordenada, el boxeo, el karate, el judo, por ejemplo. Hay un profe que pone límites, digamos, hasta acá llegamos, ¿no? Y las mismas reglas del deporte. Y en lo general, el rugby, el fútbol, ¿me explico? Que en esos dos casos, por ejemplo, por dar dos ejemplos, son la sublimación de las antiguas guerras tribales, donde no había este control, entonces ¿qué hacían? Somos cada vez, de acuerdo a su teoría, más violentos porque cada vez hay menos de apego a la ley, a la norma, exacto, cada vez hay menos contenido, cada vez tienen menor valor las instituciones de la República, etcétera, etcétera. Y cada vez nos sentimos más solos, con más miedo, con más bronca, con más enojo, con más sensación de impunidad de gente que debería ser castigada. Entonces, toda esa cuestión hace, individualmente, a veces el freno está en el miedo al castigo. Pero cuando vamos a la cancha, por ejemplo, en el caso puntual de este señor, de este pobre pibe... Emanuel Balbo. Emanuel Balbo, ¿qué pasó ahí? Digamos, el hecho de que haya mucha gente, me puedo ocultar y puedo explotar o reventar todo ese enojo, esa bronca, toda esa cosa, y hacemos este tipo de estropicios. Tremendo. Le voy a dar un ejemplo, sí. Permítame. Vamos a una cosa individual. Yo no sé si ustedes se acuerdan de este odontólogo de La Plata que se llama Barreda. Este señor Barreda... Ayer hizo declaraciones Barreda, claro, diciendo que se arrepentía de haber matado a las 4. Eso dijo. Me arrepiento de haber matado a las 4, no de haber matado, de haber matado a las 4. Claro. Entonces este señor fue cargando bronca, cargando enojo, cargando bronca, que un día, un hecho a lo mejor menor, hizo que toda esa energía acumulada, reprimida internamente, explotara y cazó un escopete y mató a 4. Yo he escuchado en un reportaje hace un tiempo atrás que le decía, pueden creer que yo estoy muy loco, pero sin embargo después que lo hice yo me sentí más tranquilo. Claro, porque toda esa energía, todo ese enojo, todo ese miedo... La canalizó de esa manera. Entonces, en la cancha pasa, le voy a contar un cuento, si me permite, como buen... Un minutito, así le damos paso al doctor. Un minutito. Había un señor colgado del alambrado de la cancha, referí, ¿qué cobras? ¿Qué te crees que sos? Atorrante. Y viene uno y le dice, señor, no empezó el partido, sí, pero yo me tengo que ir. Había que descargar. Había que descargar. Entonces a la cancha se va a descargar. Mientras esté controlado, acota, pero a la cancha van todas las personas que traen toda la violencia desde afuera. Sí, claro, y lo terminan de canalizar ahí. Doctor Brusa, el que tiene que recibir justamente a parte de esos violentos que terminan en el shock room del hospital de urgencias. Lamentablemente estamos hablando de una muerte y eso es un hecho terrible para la familia porque las estadísticas pueden hablarse de que hay más o menos, pero la única esta es un hecho puntual y que destruye a una familia. Yo, desde mi experiencia, desde que entré al hospital de urgencia hasta ahora, nosotros, el hospital de urgencias recibe fundamentalmente hechos violentos, relacionados con accidentes muy pocos, la mayoría incidentes de tránsito, y hemos visto a lo largo del tiempo que la violencia ciudadana, los heridos de arma blanca, arma de fuego,
todas estas cosas fueron equiparando en las estadísticas los porcentajes de ingresos al hospital de urgencias. Entonces, pasamos de lo que era el asombro por un hecho, lo mismo que los accidentes de moto, nos asombrábamos porque cómo quedó esta moto, hasta la costumbre de todo esto, nos acostumbramos a ver los accidentes de moto, nos acostumbramos a ver estos hechos de violencia, y después hasta llegamos a justificarlos a estas cosas, justificamos que vayan 3 en una moto porque pobrecito tiene que llevar a los chicos a la escuela, y justificamos quizás, entre comillas, estos hechos violentos porque la sociedad, porque esto, por aquello. Lo justificamos y realmente cuando lo justificamos apoyándonos en ejemplos que nos dan las instituciones. Ustedes ven que en el Congreso hemos visto cómo se agarran a cachetadas, cómo se faltan el respeto, hemos visto en las escuelas como la autoridad del padre con respecto a la del maestro, y entonces naturalizamos la violencia, y esto de naturalizar la violencia pasa así como pasó en la cancha, que yo lo quiero equiparar a un hecho de bullying a una sola persona, nos pasa en los recreos con los chicos. ¿Y cuántos maestros, que hagan mea culpa y se fijen, cuántos intervienen en el recreo por hechos similares a esto, que no pasan desapercibidos porque no terminan con la muerte? ¿Cuánto en los barrios estas cumpleaños, festejos, terminan en un hecho violento? Que así como los accidentes de tránsito terminan con lesiones en la cabeza que dejan a las personas secualizadas, estos hechos violentos dejan a la gente con colostomías, dejan a la gente con incapacidades, no solamente laborales, sino sociales, y el doctor como forense nos puede corroborar todo esto, pero ya estamos acostumbrados, entonces ya no sabemos qué juzgar de todo esto, porque si esto pasa en todos lados, ¿qué le vamos a decir de esto? ¿Tiene la culpa la hinchada, los jugadores? ¿Tiene la culpa la sociedad de todo esto? Muchas veces nos decimos. A tal punto que yo, con lo que a mí me preguntaban por estos medios de otras provincias, terminaron preguntándome si acá en Córdoba era más que en Buenos Aires, o que en Santa Fe, o que en San Luis, o que en Mendoza. O sea, ya pasamos del asombro a la costumbre, a la justificación. Ahora queremos ver... Y a la comparación. ¿Quién tiene más? Claro. ¿No es cierto? Pero no importa que haya... ¿Y quién se acuerda en medio de todo este dolor de los padres de esta familia desarmada? Esto ya, después del lunes que falleció este chico, el martes, ya había otras noticias, y el miércoles, como usted lo muestra en el resumen de la semana, y llegamos a hoy porque es el resumen de la semana, pero el lunes que viene lo que va a importar es la sanción que le vamos a poner al club, y si va a perder puntos o no va a perder puntos, pero el dolor de este padre va a ser un punto más en la estadística, y se conoció porque estaba muerto, porque si hubiese quedado con un traumatismo de cráneo secuelado, y que queda como quedan algunos pacientes en el hospital de urgencia que no los van ni a buscar porque la familia no tiene cómo sostenerlo. Cubrimos el hecho informativo, fue asaltada, cayó de la moto, está en el hospital de urgencia. No murió un día, 2 días, 3 días, nos olvidamos. Sí. Y el hospital de urgencia está 6 meses internado. Tenemos un paciente, 1 año y 3 meses lleva ahí. Y estamos peleando con la justicia para ver que le encontremos un lugar que lo pueda contener. No porque nosotros no queramos, sino que el hospital de urgencia no está para eso. No, es para atender emergencias. Claro, pero ya no tenemos más, quedó secualizado y con una secuela social. Entonces, estos son los que se van olvidando y son los damnificados por esta violencia, digamos que... El doctor escribió bien las causas. Lamentablemente es impune, digamos. Todas las causas. ¿La droga, el alcohol, es una causa también o es parte, digamos, es un ingrediente más en este cóctel? Yo considero que es una consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando uno es una manera de escapar, que por supuesto tiene una consecuencia tremenda, y es también, diría que es causa y consecuencia, el alcohol y la droga. Ya ves, si siento bronca, siento que hay impunidad, claro, entonces, siento que me rechazan, siento que estoy solo. Entonces tengo una tensión psíquica que no puedo vivir, me fumo un porro, tomo alcohol, me tomo una línea de cocaína y me tranquilizo. Pero lo que no estoy viendo es que después de eso, esa cosa que quiero evitar con la droga se termina potenciando. ¿Se entiende? Claro.
Es lo que pasa. Se termina potenciando y es peor el remedio que la enfermedad. En los incidentes, no accidentes, incidentes que atiende el hospital de urgencia, la mayoría de las personas que tienen que atender con heridas graves, heridas de arma blanca, heridas de arma de fuego, además están drogados o borrachos también, ¿o no? El 70 al 80% de los que ingresan por hechos violentos tienen relación con el alcohol o con los tóxicos. Y eso es una realidad, no de ahora, de hace años. Y yo estaba escuchando también en esta semana que había discusiones como, a ver, ¿le podemos o no le podemos hacer control a la gente que va a ser policía, que va a portar un arma, de a ver si tiene relación con la droga? No, muchos decían, no podemos, no debemos, esto está rayado con lo privado. ¿Qué privado? Yo le estoy dando un arma para que proteja a otros, a una persona que a lo mejor está consumiendo estos tóxicos y lejos de tratarlo como una enfermedad, quiero decir, no, este tipo es normal, ¿no es cierto? O sea, nos estamos entrando a acostumbrar a eso. Naturalizamos todo, ¿no? Entonces, claro, como la mayoría se droga, el tipo que va a usar un arma y que tiene que discernir en esto sobre la vida o la muerte del tipo que tiene que controlar con esto, después ni siquiera lo tomamos como una enfermedad. Yo creo que una persona que consume tóxicos es un enfermo y lo tenemos que tratar así como médicos y no decir que cómo vamos a tratar, si nuestra sociedad gran parte está enferma, tendremos que buscarle la solución a la sociedad, porque si no, no estamos mirando otra cosa. Sí. Un minuto para uno para cerrar. El cierre, doctor, su cierre. Sí, bueno, yo entiendo, insisto, que esto se ha hecho un hábito. La violencia se ha transformado en un hábito. Porque ahora nos estamos dedicando al baile de la mona, pero no nos olvidemos los feminicidios, no nos olvidemos de los chicos muertos por los padres, todo eso, que es la misma causa en distintos ámbitos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, claro, por supuesto. Y eso, ¿qué hace? Se ha transformado en un hábito. Y según decía Einstein, es más fácil romper un átomo que un hábito. Entonces, naturalizamos y creemos y sentimos que es como normal todo esto que está pasando. Y no solo que es anormal, sino que en realidad la sensación que tengo que a muy pocos le importa toda esta situación, mientras las consecuencias de toda esta cosa le genere, por ejemplo, un ingreso monetario. Norberto. Dos cosas. Primero, generalizando, que reflexionemos sobre el respeto a las instituciones. Desde la familia, que es la institución fundamental de nuestra sociedad. Que está en crisis, evidentemente, estamos todos de acuerdo, ¿no? Para arriba, hasta quienes nos gobiernan, ¿no? Y reflexionemos sobre todo esto que nos corrompe, y con un dicho que es de mi padre, que peor que la corrupción es la impunidad. Entonces, si nosotros naturalizamos todo esto, no tenemos que discutir. En cambio, si nosotros realmente nos volvemos a asombrar de todo esto, podemos refundar. Y eso es lo único que me puedo decir. Doctores, gracias a los dos por haber estado con nosotros. Por favor, gracias a los dos por haber estado con nosotros. Vamos al corte. Queríamos dar una vuelta de tuerca distinta con respecto al tema que tanto se habló. Cuando volvamos va a estar con nosotros Adrián Simeoni.